por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Bienvenidas, bienvenidos a Haciendo Memoria. Este es el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Les estamos dando la bienvenida desde YouTube de Crisol, que con solo apretar la campanita se están uniendo a esta comunidad y nos están dando un gran apoyo. También estamos en el portal de apu.uy, Asociación de la Prensa Uruguaya, que nos permite poder grabar en esta calidad, en este estudio tan hermoso. La verdad que agradecidísimos con esta asociación compañera. También nos pueden encontrar por Radio La Zurda. La Radio La Zurda nos encuentran los viernes a las 15 y a las 23 horas y los domingos a las 15 horas después de comer. Prenden la cantora y estamos ahí con ustedes. Emisora 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. Otro planazo, levantarse, hacerse el mate y ponerse a escuchar. Por la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Enrique Durán. Perdón, Agustín. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, quien les habla. Ustedes saben que para comunicarse con nosotros tenemos un teléfono mensajero, el 091-028-578, 091-028-578, que nos pueden mandar cualquier cosa para difundir, cualquier cosa que les parezca que nos puede resultar interesante, nos pueden proponer alguna entrevista que les parece que puede gustarle a nuestros oyentes y televidentes. Nuestra página es crisolblogspot.com. Ahí pueden leer el Opinando. Nuestra sede social queda en Joaquín Requerna, entre Bransen y Ana de Monterroso, a pasitos de 18, 15, 33. El invitado en día de hoy ya se lo revelaremos. Como les decíamos recién, les íbamos a revelar quién era nuestro invitado. Estamos recibiendo a Darío Madeiro, presidente del Centro Francisco Pérez, que es un estudio jurídico, una organización de estudios jurídicos. Darío nos va a explicar perfectamente qué es. Bueno, buenas tardes, Fernanda, buenas tardes a la audiencia, muchas gracias a ti, a Crisol, un saludo a todos y a todas. Y sí, mi nombre es Darío Madeiro, me tocó en esta primera etapa ser el presidente de la primera comisión directiva de la Asociación Civil Centro Francisco Pérez, que la formamos un grupo de voluntarios de derecho, la mayoría, pero también entre psicólogos, profesores de la zona de Millán y Lecoq, básicamente, que fue donde nació, en la periferia de Montevideo, donde tenemos uno de nuestros consultorios barriales. Vengo de 33, pero hace más de 30 años que vivo en Montevideo. Hacemos un lindo trabajo de extensión por fuera de la Universidad de la República, porque el presupuesto nos marca todo, ¿verdad? Y cuando nosotros quisimos que la universidad absorbiera este consultorio, la respuesta fue que no había presupuesto. Entonces, contra viento y marea, logramos sacar la personería jurídica. Te diré que no recibimos apoyo estatal alguno, salvo una partida de reintegro de gastos y viáticos que se votó en la última rendición de cuentas. Y tenemos una tesorera que, como todas las tesoreras, tiene que apretar el poco dinero que tenemos, porque a veces nos toca o fotocopiar expedientes voluminosos o ir a alguna audiencia en el interior
¿no? Y fuera de la periferia, donde los pasajes, un hotel, la propia alimentación tiene su costo. Lo hacemos totalmente voluntario, como te decía, y siempre creímos en el trabajo interdisciplinario. Entonces, en la actualidad contamos con 2 psicólogos y dos trabajadoras sociales, una que está recién casada, a la cual aprovecho para saludar, y otra más cerca de la sede central de Crisol. La mayoría de los casos que atendemos, por supuesto que son de familia, pero no solo de familia, sino también problemas vecinales. Creo que el más famoso y conocido, y nosotros le decimos un poco en broma, un poco en serio a nuestra consultante, Daisy de Mainé, que fue la señora que en la zona del Mercado Modelo recibió toda aquella presión de la señora Shirley Valeria Ripoll, que aprovecho para decir que la denuncia penal se archivó, aún pedimos el reexamen y se volvió a archivar, por lo cual estamos evaluando no solo los abogados del centro, sino una red con la que trabajamos, porque nos gusta trabajar mucho en red con otras organizaciones sociales y de la comunidad. Estamos evaluando, te decía, llevar ese caso por el archivo en el Uruguay a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. También aprovechar para decir que la percepción que tenemos de la Fiscalía General de la Nación en este momento es que, como bien dice el sindicato, es un barco a la deriva, el sindicato propio de ellos, de la Fiscalía. Ese problema radica en que sabemos todos, y los oyentes, la mayoría lo deben saber, no hay un fiscal titular designado por el Parlamento como corresponde, y venimos de subrogación en subrogación. ¿Subrogación qué significa? Subrogación significa que se designa al fiscal más antiguo con competencia en lo penal para ocupar el cargo que dejó vacante el titular. Por lo tanto, para esos cargos que han ocupado hasta el momento el doctor Juan Gómez, que recientemente se jubiló, y actualmente la doctora Mónica Ferrero, que era una fiscal de narcóticos y estupefacientes, lo hacen por su antigüedad, pero no por sus méritos ni por tener la aprobación parlamentaria, lo cual creemos que es fundamental, y ojalá que en el próximo periodo de gobierno y el próximo periodo legislativo haya acuerdo para designar un fiscal general de la Nación como corresponde. Porque de ahí para abajo, el problema para cualquier persona que cae en una fiscalía es la falta de criterios o existir criterios tan disímiles como para decirte que si un marido, un ex marido en este caso, no le paga la pensión alimenticia a la mujer, que le fijó la propia Suprema Corte de Justicia en un recurso que se llama de casación, que es la última instancia y que no admite revisión posterior, una fiscalía de violencia doméstica te diga que eso no es delito. Que el ocultar bienes, y bueno, tampoco es delito. Que se maneje tráfico de influencias en un juzgado, entre abogados, actuarios y funcionarios. La Corte, la Suprema Corte de Justicia, el órgano que encabeza el Poder Judicial en nuestro país, te dice que no tiene competencia para investigar. Entonces lo va a mandar cuando las fotocopias estén prontas, porque yo le quiero hablar a la gente en un lenguaje sencillo y claro, como hablábamos al principio, y también para que entiendan, si un día caen en alguno de estos lugares, el porqué de la demora, el porqué del doble criterio, el porqué de que no existe unanimidad entre los fiscales, y es porque no existen directivas. Porque con todas las críticas que se le pueden hacer a cualquier persona que ocupa un cargo de este tipo, como era el doctor Jorge Díaz, existían directivas generales que se llamaban instrucciones generales de la Fiscalía, sobre determinada materia o instrucciones generales. A partir de su renuncia, eso no existió más, y hoy nos encontramos con que nada es delito, que hay una oficina que se llama de depuración y asignación de turnos, de asuntos en Fiscalía General, y resulta que en menos de una semana te archiva una denuncia como quien lee un diario o una revista.
Entonces da mucha vergüenza después justificar ante los consultantes o ante los clientes particulares el por qué ocurren estas cosas. No se puede entender, como en uno de los últimos casos que tenemos, de un jueves que se hace la audiencia de reexamen en el juzgado de la doctora Patricia González Barreto, penal 32 de la calle Juan Carlos Gómez, que es bastante famoso por otros hechos de corrupción que se han dado y de delitos sexuales en este periodo, que es el que siempre vemos en la tele, la fachada esa. De un jueves, te decía, a este lunes, ya un fiscal haya tenido tiempo para ver la denuncia, ver el expediente y pedir el archivo. Cuando después de que pide un archivo un fiscal por segunda vez, no te queda otra vía, no te queda otro camino. Y por eso te decía que igual que en el otro caso de la señora Daisy de Mainé, estamos pensando que cuando la Fiscalía General, y se trata de asuntos de esta gravedad, ¿no?, de lo que estamos hablando, con un grupo de abogados del centro, más una red de abogados en derechos humanos y otros colegas, estamos evaluando llevar esas denuncias a la Corte de San José de Costa Rica, de la cual sabemos todos, el Uruguay es parte, está obligado a acatar la resolución que adopte la Corte, y también porque necesitamos un rumbo, porque lamentablemente, y se habla poco, el Poder Judicial ya de por sí no tiene un presupuesto propio. Con todas las limitaciones con las que trabaja, también hay como funcionarios clase A, B y C. Los jueces ganan mucho dinero, trabajan desde sus casas, los jueces de la Suprema Corte me refiero. Después están los llamados ministros, que son jueces también de tribunales de apelaciones, solo están en Montevideo. Son 3 jueces para estudiar un expediente que va en apelación de cualquier juzgado del país. De cualquier juzgado letrado, se trate de laboral, de familia, de civil, de penal. Y creemos que es hora, bueno, ellos mismos se negaron a que los jueces ascendieran por concurso. La misma Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esa ley. Y los docentes, Sí. te cuento más, los docentes del famoso Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, que sabemos que no todos los jueces que egresan de ahí con buenas calificaciones son los que ingresan de jueces. Si tú agarras un día aburrida para leer un día de lluvia la guía de autoridades del Poder Judicial, que está bastante actualizada, es asombroso cómo se repiten los apellidos en distintos cargos con distintas funciones. ¿Por qué ocurrió eso? Porque por muchísimos años los llamados eran cerrados a funcionarios. Lo cual creo que ahora, aprovechando esta oportunidad y que este medio llega a todo el país, tenemos que cambiar esos vicios y tenemos que cambiar esas cosas. Y el Poder Judicial, con toda la independencia técnica, tiene que sí rendir cuentas de lo que hace frente a la población, porque las personas quedan totalmente indefensas. Y el público que nosotros atendemos son personas que no alcanzan a cobrar 2 salarios mínimos nacionales, estamos hablando de 58.000 pesos líquidos, que ya no tienen agenda en el consultorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, porque la agenda se abre en forma electrónica, lo cual también es muy engorroso para muchas personas, y nosotros atendemos por orden de llegada, y a la semana o a los 15 días a más tardar, el escrito que necesita la persona presentar está pronto, y le seguimos, le hacemos el seguimiento, le seguimos el expediente o la carpeta fiscal, y lo que les pedimos es que vayan al consultorio, que no se acostumbren a que todas las transmisiones de los datos son vía WhatsApp, que es lo más conocido ahora. Porque si la propia parte no está encima de su expediente, y ahí está. O sea, marchan a impulso de parte. Y esto dicho con más razón que nunca en este caso. Doctor, Centro Francisco Pérez, ¿por qué ese nombre? Bueno, tiene su historia. Nosotros cuando comenzamos a funcionar, que queríamos hacer esta tarea, no teníamos un lugar ni físico ni recursos para comprar y acondicionar una casa. Y tampoco los tenemos ahora.
Entonces, generosamente la obra Don Calabria, que es una obra religiosa de la Iglesia Católica de Montevideo, que en todos los países donde está en la periferia. Acá en Uruguay está solo en Montevideo, en esa zona de Millán y Lecoq y en Salto. Nos ofreció primero una casa. La casa nos quedó chica, en una calle paralela a Millán. Y por último nos ofreció sus instalaciones, donde de lunes a viernes funciona un CAIF y un club de niños. Por eso tenemos que atender los sábados de tarde. ¿Quién fue Francisco Pérez? Fue un conde italiano que colaboró con el fundador de esta congregación italiana, Juan Calabria, que fue canonizado santo por el Vaticano, que también era abogado, tenía un título nobiliario. Una vez tuvimos la oportunidad de viajar a Verona, donde nació esta congregación, vimos el castillo, vimos todo lo que había donado. Y bueno, un poco en homenaje a él y un poco en homenaje también en reconocimiento a los propios religiosos que nos dejan trabajar libremente y que te puedo asegurar, Fernanda, trabajamos con mayor libertad que en otros lugares donde hemos estado. Ellos no nos preguntan ni qué asuntos llevamos, ni contra quién, ni tenemos limitación para recibir asuntos, ni para atender gente. Simplemente se ofrecen con el lugar. Seguimos funcionando allá y acá funcionamos en Crisol, y fundamentalmente en Crisol va a seguir funcionando el servicio psicológico y de asistente social. Y como los juzgados de familia, y te decía al principio, somos todos voluntarios, se van a ir más lejos aún, porque entre los problemas del Poder Judicial, otro que tiene es que no puede pagar los alquileres. Entonces, tanto los juzgados de la calle Uruguay y Río Branco, como de la calle Rondó y Valparaíso, se van a trasladar todos a una propiedad del Poder Judicial recientemente adquirida, atrás del IPA, y la Intendencia nos ofreció un espacio en Cuareim y Guatemala, lo cual, atendiendo de tarde los viernes, nos permite también hacer juzgados. Porque como todos somos voluntarios, no solamente hay que estar en el consultorio barrial, sino también hacerle el seguimiento de expedientes, presentar escritos, ir a audiencias, etcétera, etcétera. Vamos a nombrar Darío Madeiro, presidente, Sí. Alberto Canales, suplente del presidente. Que es psicólogo y el cual está al frente del, muy conocido de Crisol también, está al frente de la coordinación de los psicólogos. Susana Pierres. Susana Pierres es una compañera tesorera, que es la que te digo que maneja muy bien el dinero, poco dinero que tenemos. Es de profesión cocinera, egresada de la UTU. Es la cocinera del Club de Niños de la Obra Don Calabria y una gran compañera que ha estado desde el principio. Silvana Gallo, suplente de la tesorera. Sí, Silvana Gallo es jubilada de adscripta de liceo y colegio, y bueno, ya está disfrutando su jubilación, pero también con ganas de hacer muchas cosas, y muchas cosas por la gente. En la zona allá, ellos viven tanto Silvana como Mario, que es su marido, que ahora lo vas a nombrar, viven ahí en la zona de Millán y Lecoq. Por supuesto, como en todo Montevideo, la pobreza que hay es muy grande, pero ahí está sumado al problema de la existencia de numerosas bocas de pasta base, y la impunidad con la que se manejan. Una fiscal penal nos llegó a decir ante el caso de la muerte de un chico cuya mamá es consultante nuestra, que falleció en una emboscada en Colón hace meses atrás y que capaz que algunos oyentes recuerdan. Y cuando le pedimos la entrevista y fuimos con la propia mamá, porque a nosotros nos gusta que la gente también pueda escuchar a las autoridades y a quien tiene su causa o va a decidir sobre su suerte en un expediente, y tú puedes creer que la fiscal nos dice, una fiscal de homicidios, que 2x3 sale en la tele y hay pocos turnos de fiscalía de homicidio. Y bueno, pero no hay nada que investigar. Y le dijimos a los abogados que fuimos, ¿cómo no va a haber nada que investigar, doctora? Las bocas están abiertas durante día y noche. En el complejo de Millán y Lecoq viven funcionarios públicos. En Verdisol también. Nombro los funcionarios públicos
porque somos los que tenemos la obligación de denunciar hechos con apariencia delictiva o que pueden llegar a constituir un delito. Esa obligación no la tiene el resto de la población. Y aquí viven policías. Los públicos tienen la La obligación de denunciar un hecho que tiene apariencia delictiva. Eso está establecido en un artículo del Código Penal nuestro, que es bastante fascista, que es de la época del Código Italiano de Mussolini, y son esos resabios que quedaron. Ya ni hablemos de la traición a la patria, asonada, sedición, que felizmente no se aplican, pero el del abuso de funciones, que también ha habido intentos de derogarlo, como el de la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos, son normas vigentes. Bueno, seguimos con Mario Dos Santos, que es el suplente de Sí. Secretaría. Mario Dos Santos es brasileiro, hace muchos años que vive en Uruguay, también es docente en el Colegio del Líbano y también profesor de apoyo, integra la cooperativa que gestiona el Colegio Nuestra Señora del Líbano de Sayago. Nos prometió hacer unas charlas sobre filosofía y teología, porque es su especialidad en el colegio. Es el esposo de Silvana, y nos preocupa mucho también la inserción de aquellos jóvenes y de aquellas personas que que se quedan sin empleo y que tienen que reciclarse, lamentablemente. Entonces estamos en vías, y ya aprovecho para pasar el aviso. La aspiración nuestra es, además de los consultorios, sumarnos como una entidad de capacitación, poder registrarnos en INEFOP como tal, y abrir la cancha en el sentido de que cuando INEFOP haga un llamado, nosotros tengamos los técnicos u oficios o profesiones que solicita cada llamado. Porque ahora ya sabemos que si no terminaste el liceo y tenés computación, prácticamente sos un analfabeto. Pero además queremos meterle a los cursos de INEFOP ese componente que falta siempre sobre formación ciudadana, porque vos podés ser el mejor cocinero del mundo, la mejor peluquera, el mejor mecánico, pero creo que los abogados que tenemos este perfil de servicio social, de entrega por los que nada tienen y no tienen voz, estaría bueno que aportáramos desde la formación ciudadana, que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, porque eso... con primaria completa ya pueden ir a una charla. No se requiere nada más que eso. Y terminamos con Marina Suárez, que es la secretaria del estudio. Sí, Marina es abogada, también una compañera que está desde el principio de la fundación. Te cuento, nosotros arrancamos en 2020, en plena pandemia también atendimos, solamente paramos cuando el Poder Judicial cerró las puertas y paró. Ahí estábamos en esa casa que te decía que era chica, y ahora hasta el presente, y tenemos la personería jurídica. Lo que nos está faltando, Fernanda, para poder registrarnos en INEFOP como entidad de capacitación es tener unas instalaciones adecuadas como para hacer los cursos de capacitación y los talleres. Porque hay muchos lugares, inclusive de la propia intendencia, que te limitan en el uso de que no pueden cocinar, las que enseñan cocina, no pueden cortar el pelo las peluqueras, se necesita como talleres para enseñar mecánica, electricidad, etcétera, que es lo que tenemos en mente. Y ahí tenemos 2 pedidos formales. ¿Le parece que la seguimos después de la charla? Sí, por supuesto. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir.
Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de expresas y expresos políticos, con el doctor Darío Mareiro, que nos está hablando que tenían 2 peticiones. Y bueno, vamos a ellas, doctor. Sí, te decía que para inscribirnos en INEFOP, el Instituto de Formación en Empleo y Capacitación Profesional, donde mandan a todas las personas que están en el seguro de paro, para que todos entiendan de qué se trata, ese instituto contrata entidades de capacitación. Nuestro centro, Francisco Pérez, aspira a ser una entidad más de capacitación por las cosas que dije, por lo que pensamos que podemos aportar. El problema es que no tenemos un local, un inmueble conseguido aún para hacer las capacitaciones, porque se requiere Ciertas características. que se pueda hacer cocina, que se pueda hacer peluquería, que haya un galpón para hacer mecánica, que haya otra parte para hacer electricidad, carpintería, informática y también charlas de formación ciudadana para personas que tengan primaria completa. Y tenemos 2 pedidos pendientes sobre un inmueble en comodato a 2 instituciones que creemos que tienen muchos bienes desocupados, vacíos o abandonados. Uno es la Intendencia de Montevideo, donde ya tenemos un expediente iniciado desde el año pasado, que está actualmente en el piso 10 de la Intendencia en viviendas y tierra, o cartera de tierra, y el otro en otro gran monstruo de nuestra sociedad, que es en la Iglesia de Montevideo. En la Iglesia de Montevideo también ahora en diciembre va a ser un año que le solicitamos al cardenal Sturla un espacio para estas actividades, que no tiene por qué ser céntrico tampoco, ni estar en la ciudad vieja. Y bueno, la recomendación de ellos es que tenemos que buscar nosotros con la gente algún lugar que esté desocupado e ir y plantearlo. Y estamos en eso, le estamos haciendo seguimiento a eso, con miras a que el año que viene sea posible poder contar con ese local o casa en comodato. Aunque se haya que repararla, si los oyentes saben de alguna que haya en alguna zona o en alguna casas abandonadas, hay muchas. Yo creo que en Montevideo la ley aprobada sobre aplicación de casas abandonadas, vacías o en deterioro no está siendo aplicada a cabalidad. Y creo firmemente que ese es un problema. Que la ley que abarca. La ley abarca la posibilidad de que tanto el Ministerio de Vivienda como la Agencia Nacional de Vivienda, que es como la OCE, como un servicio descentralizado que depende del propio Ministerio de Vivienda, perdón, supervisen qué casas están vacías y controlen si los propietarios están pagando los impuestos. Si no están pagando los impuestos, les pueden mandar una notificación. Si no contestan la notificación o no empiezan a pagar, les pueden iniciar un juicio de expropiación. Un juicio de expropiación, para que todos entiendan, es cuando el Estado considera que algo es de utilidad pública, de interés general, es una limitación al derecho de propiedad. Le paga un precio y cuando no hay acuerdo en el precio, terminan de nuevo, como siempre, en el Poder Judicial. Y yo creo que esa ley no está siendo aplicada porque para mí un error que hubo fue que no le dieron a las intendencias departamentales ahora, después de los municipios, también la potestad de denunciar casas de este tipo. Porque todos sabemos que la mayor concentración de metros cuadrados de casas vacías en estas condiciones y que también son un peligro para los propios vecinos están en Ciudad Vieja. Pero miles y miles de metros cuadrados. Hay estudios hechos, hay un seminario en Facultad de Derecho del cual
Este, es una materia opcional, pero muchos conocidos míos lo hacen. Algunos ya son abogados y están terminando escribanía, y por eso lo sé. El docente Nicolás Vico me regaló una publicación que hicieron ellos sobre un estudio, una investigación. Entonces es de locos también de que haya tanta gente en la calle, ¿verdad? Y tanta casa vacía. Pero bueno, eso sería para todo un programa y otro día. Y lo otro que te iba a decir, Mire que lo anotamos, ¿eh? sí, y nosotros estamos abiertos a ir a ver con nuestra directiva y los voluntarios, donde sea, la casa o el local o algo que podamos funcionar, porque nosotros tampoco tenemos sede, porque como te decía al principio, los sábados de tarde funcionamos allá en Millán y Lecoq. Los días de semana no podemos circular porque el INAU tiene determinadas disposiciones que donde están niños no pueden circular personas mayores ajenas al servicio. Y después, en la Intendencia, en este espacio que nos ofrecieron, que se llama Espacio Enlace, donde era el diario El Observador, la esquina de Guatemala y Cuarén, funciona solo lo jurídico, porque tampoco hay disposiciones municipales que no permitan que profesionales de la salud atiendan ahí. Y tampoco a nosotros nos gusta concentrar todo en un solo lugar, Está bárbaro eso. sino que la derivación es fundamental. ¿Sabes por qué, Fernanda? Porque el que va al abogado y al psicólogo, a veces nos pasa que la gente no quiere que se sepa o que la vean. Entonces decidimos dejar Crisol para los psicólogos y el asistente social, que derivamos por situaciones de salud mental, de apoyo, contingencia o situaciones de vulnerabilidad en el caso del asistente social, y los abogados aparte, porque ya es mucha estigmatización que hay de los pobres y de las víctimas por los cuales podemos atender en el consultorio en materia penal. Y Doctor, entonces, ¿qué capacidad de atención tienen? y ¿Hasta bueno, cuántas personas te diré que pueden? por ahora nos hemos puesto esto al hombro y tenemos 80 expedientes en trámite y muchos terminados. Y por ahora no hemos puesto límite. Nos gustaría llevar este servicio a otros lugares, a la Junta Departamental de 33, donde juego de locatario, y también a través de una edil que presentó el proyecto. Estamos esperando respuesta. Se lo ofrecimos a los alcaldes de Montevideo, de todos los 2 partidos que gobiernan Montevideo, ninguno nos contestó afirmativo, pero bueno, ahora va a haber elecciones municipales también y renovación de alcalde. Nosotros, te imaginás que no pretendemos con esto cobrar un sueldo, sino que se necesita para el reintegro de gastos, para papeles, fotocopia. El ejercicio de la abogacía básicamente pasa por ahí. Tenemos una muy buena biblioteca, toda en base a donaciones. Y bueno, un poco la cosa va por ahí y queremos crecer. Y en aras de crecer, no me quiero olvidar de contarles a los interesados que el 6 de diciembre, después te voy a confirmar la hora, en ese espacio enlace de la Intendencia, Sí. donde hay salas para charlas con todos los medios técnicos que se necesita, vamos a hacer 4 ponencias sobre estos temas que yo creo que a la gente le va a interesar. Una es sobre el concubinato, otra es sobre los derechos posesorios. Acá quiero aclarar con un ejemplo. Cuando la gente dice que compró la llave de una casa, lo que está comprando en realidad, y con suerte, si está asesorada por un escribano, son derechos posesorios. No hay escritura. Después nuestro psicólogo Alberto ¿Qué Canales, significa posesorio? que no se tiene título de propiedad. No se le compró al verdadero dueño. Se comenzó a ocupar con ánimo de dueño, sin violencia, con todos los requisitos que Y uno requiere. piensa que es dueño. Y uno piensa que es dueño. Y la cantidad de comentarios que nos dio la doctora Viviana Delgado, que va a estar a cargo de este segmento, de esta exposición, y la estudiante de escribanía Laura Pintos, de que ella veía en el Facebook todas las discusiones que había entre compré la casa o compré la llave o no compré nada, y sabemos que generalmente estas personas que hacen esas ventas por estos medios digitales desaparecen enseguida.
ella fue la que tuvo la idea de hacer una charla de este tipo, que son, por supuesto, van a tener un costo mínimo, pero van a ser abiertas, se va a entregar certificado de asistencia y son abiertas a toda la población. Te decía que después nuestro psicólogo va a hablar sobre el problema de las drogas, legales e ilegales, y en materia de familia una compañera sobre toda la problemática de niños, niñas y adolescentes, un INAU desbordado, el centro tribal, pese a que la Institución Nacional de Derechos Humanos actual no publicó el informe, tendría que estar cerrado. Centro del INAO, ¿verdad? Sí, un centro tribal del INAU que está en muy malas condiciones y la justicia entiende que debería de cerrarse, pero no se ha cerrado. Y cuando salió el informe, la institución actual de derechos humanos no lo hizo público. Y la última, y no por eso aburrida, va a ser de un compañero nuestro, el doctor Claudio Chávez, que hace básicamente penal. Y el tema de él es los medios de prueba en los delitos sexuales, que es un temón, te diría. Que bueno, otra vez, o cuando estemos más cerca, capaz que podemos tener otro encuentro. Cuando dice eso me acuerdo de un caso de unas niñas que se grabaron con la ceibalita, Exactamente. de cómo ya tenemos integrado de que si no hay pruebas no Y hay... hay que generar pruebas. Pese a que nuestro Código Penal tan viejo de la época del 34 y que ha tenido modificaciones, en los delitos sexuales admite que el juez pueda llegar a procesar o condenar, ahora se dice formalizar en lugar de procesar, pero es lo mismo, o condenar en base a las reglas de la sana crítica. La sana crítica es cuando se forma una opinión del caso sin que haya demasiada prueba respaldante. Pero junto al tema de la prueba, en los delitos sexuales también hay otro problema. Si los delitos sexuales prescribe para investigar, para denunciar e investigar la fiscalía, o si son imprescriptibles. Porque como te decía al principio, en la fiscalía, algunas fiscales especializadas en esta materia, delitos sexuales, violencia doméstica, sostienen que son imprescriptibles. Pero hay colegas abogados que defienden la otra posición, vamos a decir, de alguien acusado de un delito sexual, que sostiene que prescribió el delito, que después de determinado tiempo no se puede denunciar y el fiscal no puede investigar. Entonces queda a criterio de cada juez, según el caso, para resolver por una cosa o por otra. Qué cosa brava esa, Qué ¿no? tema que creo que tenemos que empezar también, porque yo siempre dije que no quería que el centro fuera el bomberito de ir a apagar solo incendios cuando hay audiencias, hay violencia doméstica, hay denuncias o hay reclamos de invasión de propiedad, de no reconocimiento de derechos humanos fundamentales, que eso también lo venimos haciendo, como te decía, hace 4 años. También que sea una especie de usina que contribuya con su humilde aporte a poner estos temas en el tapete. Y no me quiero olvidar del derecho al agua. El derecho al agua, estamos en contacto con Amnistía Internacional, estamos batallando contra la Agencia Nacional de Vivienda, que permite, por ejemplo, a la Comisión Administradora del Complejo Habitacional de Millán y Lecoq, que es enorme, hay más de 1000 apartamentos y viven más de 6000 personas, cortar el agua en pleno siglo XXI por deuda de gastos comunes. Y la OCE, bien gracias. La OCE y el Ministerio de Medio Ambiente no hacen nada. Allí tenemos expedientes de vecinos que son inquilinos y que les cortan el agua, o así sea futuro comprador, eterno comprador, diría yo, porque desde el banco hipotecario, ahora agencia de vivienda, no están hechos los planos, no se sabe cuándo van a tener su escritura, hay gente que se va a morir por razones de edad, porque no hay ni proyecto de hacerlo, y creo que la defensa de que la hayan puesto en el artículo 47 no le mueve la aguja para nada a las autoridades, que es una batalla que tenemos que dar, que no puede ser que si nadie va preso por deudas lo priven a alguien de un derecho fundamental como es el agua y el saneamiento.
también lo pusimos y quedó en la Constitución el artículo 47. Hay una ley reglamentaria de Política Nacional de Agua, la 18.610, que te imaginás que ya tiene sus años, porque la reforma es del 97, y que no se están cumpliendo. La omisión en el cumplimiento de normas fundamentales es muy grave, y después tenés este problema. Hace más de un mes que el expediente donde reclamamos que no se corte más el agua por deuda de gastos comunes en Millán y Lecoq está a estudio del director de jurídica de la Agencia Nacional de Vivienda. Y así campea la burocracia y la gente se ve privada en estos días y en estos momentos. No debería de verse privada nunca, pero en estos días y en estos momentos, con la temperatura en Montevideo, de un derecho humano fundamental que tenemos en la Constitución solo para que figure ahí. Qué disparate, doctor. Nos queda muchísimo por hablar, Sí, nos queda así. pero no. La vivienda es otro tema que nos obsesiona. Ahí va, le iba a preguntar, Sí. ¿qué tema le parece que no debe faltar en esta charla hoy? Porque vamos a Todos los tener algunas problemas otras. de vivienda y que van unidos a esto de derechos posesorios y a la falta de control que hace la agencia de vivienda, por ejemplo, en el complejo que tenemos más cerca del consultorio de Millán y Lecoq, que es ese que mencioné, donde queda vacío un apartamento y en lugar de buscarle la solución, la agencia, a las personas, a las familias con muchos niños chicos, da para negociados. Y voy a poner un ejemplo público y notorio. Alejandro Astesiano salió de ahí. Alejandro Astesiano manejó durante años una cantidad de apartamentos para alquilar y lucrar que son del Estado, son de la Agencia Nacional de Vivienda. Después de Alejandro Astesiano han venido otras personas que no son tan famosas como él, pero que siguen en el mismo modus operandi. Se apropian de apartamentos que van quedando vacíos porque la Agencia Nacional de Vivienda es muy ligera para desalojar y hacer el lanzamiento de las familias que no pueden pagar. Pero cuando otro las ocupa o agarra y cambia la cerradura de un apartamento y lo alquila para provecho propio, ahí faltan los controles. Y donde no hay control en un lugar que fue creado con un fin social que financia a todo el pueblo uruguayo, como las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, los productores rurales familiares, etcétera, etcétera, que tendríamos muchísimo para hablar de eso también, los famosos subsidios no reembolsables, cuando te hacen una quita de una deuda o te regalan un dinero para comprarte una vivienda y no lo tenés que devolver, o la recientemente ley que perdona deudas y hay una cantidad de gente que por suerte se va a beneficiar de eso. Pero no todos los uruguayos tienen esa posibilidad, porque muchos ni siquiera la conocen. Claro. Absolutamente, y para eso El centro centro y es, su humilde aporte pretende ser también sobre todo generando las charlas. generando las charlas, el intercambio, el mano a mano. Vamos a hablar con organizaciones sociales si lo requieren también, de cómo trabajar con ellos. Ahora tenemos una demanda para ir a Puntas de Manga, a Villa Camila, que es un asentamiento muy grande porque hay muchos problemas con consumo y violencia doméstica. Y bueno, y nosotros estamos a las órdenes. Voy a dejar un correo electrónico. ¿Cómo no? Se llama igual que nuestro centro, centrofranciscopérez@gmail.com. Repítalo más bien. Centro Francisco Pérez, todo junto, @gmail.com. Muy bien. Lo abrimos todos los días y ahí estamos dispuestos a escuchar las propuestas, las inquietudes, los temas que quieran plantear, o en lugar de hacer estas 4 charlas puntuales que queremos hacer antes de la fiesta, que sabemos que después de este país ya no funciona hasta que vuelva el último ciclista, de hacerlas también nos gustaría en la zona, con la gente, Claro. porque la gente se acerca mucho más cuando vos vas al barrio, y eso nos está pasando con los consultorios. Claro que sí. Antes de que termine la nota, queremos regalarle este libro, Crónica de los Años Duros 5,
que fue el último libro editado por Crisol, coordinado por Nidia López y Valdemar Taroco. La memoria siempre tiene que estar presente. Siempre, y siempre hemos apoyado las causas de derechos humanos, la marcha del 20 de mayo. Hemos tenido algunos intentos de investigación de orígenes de personas que creyeron ser hijas de desaparecidos. Algunas avanzaron y otras no, que también no hablamos de eso. O sea que después vamos a tener otro programa y me encanta leer, me encantan los libros. Yo tengo 54 años, todavía soy papelero y no tan digital. Sí. Por supuesto que vamos a tener, nos queda pendiente otra entrevista. Los 4 anteriores están a la venta, como están a la venta en Crisol. Ustedes pasan por nuestra sede social en Joaquín Requena 1533, se lo piden a Agustín, se lo piden a Tito y pueden comprarlos allí a un muy buen precio. También se puso a la venta El socialismo en el penal de Punta Carretas, escrito por Alberto Silva. Si lo quieren, pasen por Joaquín Requena 1533, esquina Bransen, y lo pueden también hacerse con él a un muy buen precio. Pero Muchísimas gracias, Fernanda. La verdad que muchas gracias a ti, muchas gracias a Crisola, el compañero que está en los controles. Digo, acá me he sentido muy bien y no va a ser la última vez que vamos a venir. Y un saludo a todos los oyentes. Y después, bueno, vamos a ver cómo salió y si tenemos eco. Claro que sí, y nosotros seguimos en unos minutitos. Sábado 7 de diciembre de 11 a 15 se viene el asado anual de Crisol. Ustedes saben que no pueden faltar, que los precios son súper, pero súper crisoleros. En Parque de la Nación Charrúa, en el lugar de siempre, el sábado 7 de diciembre de 11 a 15 horas. La presentación, el libro Los Padres de Mariana, será este viernes 22 de noviembre a las 19 horas, que María Emilia Isnes y Jorge Zaffaroni, La Pasión Militante, de François Graña, en el Centro Cultural Parque del Plata. El conversatorio Neocolonialismo, Genocidio y Apartheid, los casos de Haití y Palestina, con Mirel Fanon, este viernes también 22 de noviembre, 18 a 21 horas, en Jackson 283, la sede del PIT-CDT convocan una cantidad de organizaciones sociales. Esos son los avisitos que tenemos para pasarles, que ustedes nos pasan, y la verdad que nos son de gran ayuda, porque siempre queremos compartir cosas que a ustedes les interesen y que a nosotros también. Y a veces se nos pasan las cosas, pero bueno, en este caso no. También queremos informarles a todas y todos que Crisol se encuentra participando en el seminario ADUFEL Andes, el Sindicato Nacional en Porto Alegre lo organiza. Es el seminario 60 años del golpe de 1964, Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, de Andes SN. Los espera en este jueves, que ya están por allá, en José Pedro Olivera, es quien representa a nuestro colectivo en la actividad, que fue organizada, como le decíamos, por el Sindicato Nacional de Docentes de Instituciones Federales de Enseñanza Superior, Andes SN, en Porto Alegre. Después ya tendremos noticias de cómo le fue a nuestro compañero José Olivera, que seguro que estará por acá contándonos. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresos y Expresas Políticas del Uruguay, con la frase final que siempre decimos: por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias por estar ahí.